Bueno, pues ayer se dio a conocer el resultado de la sentencia de la jueza Sandra Liliana Heredia en Colombia, y en esta sentencia declaró culpable de 2 de los 3 cargos que se le han imputado al expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. Estamos hablando que esta jueza declaró culpable al expresidente por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal en un caso de manipulación de testigos, convirtiéndolo en el primer expresidente de Colombia condenado en juicio en la historia de Colombia. Sin embargo, la jueza con función de conocimiento de Bogotá absolvió al expresidente del delito de soborno en la más reciente decisión de un largo proceso de casi 13 años. 13 años profundamente polarizado, en el que los partidarios del político alegan una persecución y sus detractores piden justicia. La sentencia se leerá en sesión pública este viernes, mientras que el político quedó en prisión domiciliaria. En tanto esto ocurre de aquí al viernes, el expresidente quedó en prisión domiciliaria. Uribe, de 73 años, se declaró inocente durante el juicio y gobernó a Colombia por 2 periodos consecutivos entre el 2002 y el 2010. El fallo puede ser revisado y revocado por un tribunal a solicitud de la defensa. La justicia ha llegado como debe ser, serena, reflexiva, sin manipulaciones, sin arrebatos, pero también sin dilaciones, dijo la jueza, al defender que su fallo respetó el debido proceso y la presunción de inocencia. La justicia no se arrodilla ante el poder, está al servicio del pueblo colombiano, fue una de sus frases. Álvaro Uribe es el hombre que ha dominado la política colombiana en el último cuarto de siglo. Aún después de dejar el poder, enfrenta a sus 73 años la posibilidad de ir a la cárcel tras ser hallado culpable de estos 2 delitos en este juicio en el que considera ser producto de una persecución de la izquierda. La figura de Uribe no deja indiferente a nadie en Colombia, donde sus seguidores y opositores lo defienden o lo atacan con el mismo ardor, lo que se constató en las últimas semanas con la inminencia del fallo leído este lunes por la jueza Sandra Heredia, que lo condenó en primera instancia por los delitos, como digo, de soborno en actuación penal y fraude procesal. Las pasiones que despierta el que fuera presidente de Colombia son un reflejo de su vida, en la que se ha combinado las bucólicas jornadas en sus haciendas con la intensa actividad en los pasillos del poder, como narra Reuters en su crónica sobre lo sucedido. Y bueno, pues hay que decir que lo describe también como alguien de carácter recio, practicante de yoga y aficionado a los caballos y a la vida tranquila en el campo. Uribe se refugió en sus haciendas, en su hacienda, en los departamentos de Antioquia y Córdoba, después de dejar la presidencia, en sus haciendas, después de dejar la presidencia, con una popularidad del 75%, pero sin despegar su mirada de los acontecimientos nacionales ni de los pasos de sus sucesores Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro. Estamos hablando de un hombre que nació en Medellín en julio de 1952, una tierra de arrieros invencibles en la capital de Antioquia, ahí en Medellín. Según dijo el domingo, Uribe es un defensor de la empresa privada, la inversión extranjera y la lucha sin cuartel contra los grupos guerrilleros y narcotraficantes, plasmada en la política de seguridad democrática de su gobierno, que le dio tantos éxitos como problemas con la justicia hasta hoy. Es parte de lo que se define precisamente sobre la figura de Álvaro Uribe. Y bueno, también se le define como alguien adicto al trabajo, de memoria prodigiosa, con una oratoria propia de los caudillos. Uribe resumió su programa de gobierno en el lema "Mano firme, corazón grande", con el que se ganó el apoyo del empresariado y de las Fuerzas Armadas, pilares de su gobierno. Abogado de profesión, Uribe se hizo políticamente en el Partido Liberal, del cual se separó, y en su dilatada carrera ocupó los cargos de director de Aeronáutica Civil, senador, alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia,
antes de llegar a la presidencia en el 2002. La determinación de Uribe de combatir a las FARC fue su obsesión tras el asesinato de su padre, el ganadero Alberto Uribe Sierra, a manos de esa guerrilla en 1983. Y ese fue el norte de su gobierno. Así obtuvo resultados nunca antes logrados para un gobierno contra las FARC que hicieron subir su popularidad y le abrieron el camino a la reelección en 2006. De esta forma se convirtió en un alfil contra la ideología de izquierda a la que asoció con el llamado castrochavismo, el cual aún combate en sus discursos y al que atribuye el proceso por el que hoy pues fue sentenciado por la justicia. Desde los años 80, cuando dirigió la Aerocivil, surgieron las primeras denuncias en su contra por el supuesto otorgamiento de licencias de vuelo a personas relacionadas con el narcotráfico. Después aparecieron otras de presuntos vínculos con los paramilitares en sus años como gobernador de Antioquia, incluida una que lo relaciona indirectamente con la masacre de El Haro, en la que fueron asesinados 17 campesinos en octubre de 1997. En 2009 salieron a la luz las interceptaciones telefónicas del antiguo Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, a magistrados, políticos y periodistas, lo que le trajo enfrentamientos con la Corte Suprema de Justicia. Luego vino la denuncia de los falsos positivos, como se conocen las ejecuciones de civiles a manos de militares que lo presentaban luego como guerrilleros muertos en combate para obtener recompensas y permisos. Esas denuncias comenzaron en su segundo mandato y tomaron fuerza en los últimos años con las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal creado por el Acuerdo de Paz firmado por las FARC en 2016 para juzgar crímenes cometidos durante el conflicto armado. Todo esto que estoy leyendo forma parte del reporte de Jaime Ortega Carrascal, de la crónica que Jaime Ortega Carrascal de la agencia EFE ha hecho precisamente para dar contexto a esta noticia de la que estamos hablando el día de hoy. Jaime Ortega también recuerda que el expresidente tiene abiertos numerosos procesos de todo tipo en la justicia, pero fue a juicio por presunto fraude procesal y soborno, delitos considerados menos graves que otros que se le achacan a su gestión. Tras dejar la presidencia, Uribe se distanció de su delfín. ¿Y de qué manera? De Juan Manuel Santos, quien fuera su ministro de Defensa, molesto por su decisión de iniciar un proceso de paz con las FARC, lo que le llevó a fundar en 2014 un nuevo partido, el Partido Centro Democrático, por el que fue electo senador en 2014 y 2018. Pese a que en 2020 renunció a su escaño, Uribe ha permanecido vigilante en la política nacional y su influencia es tal que, a la hora de escoger candidatos presidenciales, la derecha siempre considera la opción de el que diga Uribe. Esta opción de el que diga Uribe, pues lleva prevaleciendo ya varios años en Colombia. Es la figura más poderosa de la oposición actualmente en Colombia. Y esta noticia de una jueza que lo ha declarado culpable, pues es una sacudida sin duda. Es una sacudida sin duda que vamos a ver en qué termina, porque esta resolución se conocerá el viernes el número de años de la sentencia. Estos delitos ameritan cárcel y veremos qué dice la jueza el próximo viernes cuando lea la sentencia final, y veremos lo que está en camino, que es la apelación. Ya sus abogados han emitido un comunicado para decir que escucharán con atención lo que el viernes se lea por parte de la jueza, pero que ya desde este momento se puede anunciar que apelarán a esto en lo que no están de acuerdo lo sucedido el día de ayer. Y pues dice la crónica información de Jaime Ortega Carrascal de la agencia EFE que una señal de que no está dispuesto a retirarse la dio ayer, cuando en un discurso en Medellín aseguró que en Colombia existe una naciente dictadura que hay que combatir con las ideas, pensando ya en las elecciones de 2026.
Así que, pues estamos hablando de este perfil y del reporte del juicio que hace precisamente la agencia Reuters, que también citamos, con el trabajo de Luis Jaime Acosta, Nelson Bocanegra y Carlos Vargas, colegas periodistas de agencias de noticias internacionales que han cubierto ampliamente este juicio y a quienes les apreciamos su trabajo y recuperamos para ustedes esta mañana, lo que nos permite darle detalles de lo que ayer estuvimos aquí presentando también con informaciones de este juicio que tuvo el juicio duró 13 años. El juicio duró 13 años y la lectura de la sentencia duró 10 horas. 10 horas de lectura de la jueza Sandra Heredia, de la cual retomamos este fragmento, que es el momento en donde la jueza pues anuncia finalmente esta resolución. Culpable de 2 de los 3 delitos de los que pues ha sido acusado el expresidente de Colombia. Y esto ya está haciendo historia porque nunca antes un expresidente había sido procesado judicialmente, nunca antes un expresidente de Colombia había sido declarado culpable, como fue declarado ayer el expresidente Álvaro Uribe. Aquí el fragmento de la jueza Heredia leyendo su resolución. De manera entonces que con esa incursión en esas conductas punibles, repítese, se afectó el bien jurídico de la recta e impartición administración de justicia, comportamientos de los cuales obviamente el señor Álvaro Uribe Vélez sabía lo ilícito de su actuar. No obstante, y en su condición de máxima autoridad que tuvo el honor de regir los destinos de nuestro país, pues incurrió en estos comportamientos que de esa manera pues ha mandado también un mensaje a la sociedad muy negativo para las futuras generaciones que ven en estas conductas pues el comportamiento que una persona de los connotables cargos a los cuales ha accedido, pues también, repítese, no es un buen ejemplo. En esas circunstancias, pues no queda otra alternativa diferente a la instancia concluir que la Fiscalía General de la Nación ha acreditado la existencia de la conducta punible y la participación en calidad de determinador del señor Álvaro Uribe Vélez en las conductas punibles de fraude procesal en concurso homogéneo respecto de los comportamientos a los cuales se ha hecho referencia, en los que se incurrió previamente a emitirse el auto inhibitorio del 16 de febrero del 2018 y los relacionados posteriormente. Igualmente en las conductas punibles de soborno en actuación penal respecto de los testigos Juan Guillermo Monsalve Pineda, Eurídice Cortés Velasco y Carlos Enrique Vélez Ramírez, y por tanto obliga a esta instancia a anunciar en contra del señor Álvaro Uribe Vélez un sentido del fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de fraude de soborno en la actuación penal, repito, en concurso homogéneo en 3 oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal también respecto de los actos ejecutados previo a la emisión del auto inhibitorio y posterior, realizado también a través de varios actos en los que presuntamente se pretendía, hacer incurrir a la Corte Suprema de Justicia, Así también se anuncia un sentido del fallo absolutorio en relación con el delito de soborno respecto del evento de Hilda Niño Farfán. Ahora se dice en el artículo 450 que el juez, al momento de anunciar el sentido del fallo, debe pronunciarse en relación con los mecanismos sustitutivos o la privación de la libertad. En virtud del artículo 450 de la Ley 906 de 2004, corresponde al juez de conocimiento, al momento de anunciar el sentido del fallo, ordenar la detención del acusado declarado culpable
que se halle en libertad, cuando ello resulte necesario. No obstante, tal facultad también puede ser diferida hasta el proferimiento de la sentencia, sin que haya operado la ejecutoria del fallo de responsabilidad, tal como la Corte Suprema de Justicia lo ha sostenido recientemente, comillas. Además, la Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia ha indicado que el hecho de que la orden de captura no se haya anunciado al momento de pronunciarse el fallo no impide que dicha orden sea emitida en la sentencia cuando la condena sea por pena privativa de la libertad y no se concedan subrogados penales. Así lo estableció en varias sentencias en las que reafirma que la ejecución de la pena y las órdenes relacionadas con ella deben ser cumplidas sin dilación para garantizar la efectividad de la sentencia condenatoria. Se ha subrayado que, si el juez no ordena la captura de inmediato, esta debe ser dispuesta por el Tribunal de Apelación sin que el recurso suspensivo pueda afectar el inicio de la ejecución de la pena. Por mandato del anterior precepto, se hace necesario que los jueces observen que, en los términos de la Ley 906 de 2004, la ejecución de la sentencia y las órdenes que en ella se impartan, especialmente cuando se condena a un procesado a pena privativa de la libertad y se le nieguen subrogados u penas sustitutivas, resulta imperativo que la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras palabras, cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de una pena privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general consistente en disponer su captura inmediata, para que empiece a descontar la sanción impuesta y si tal mandato lo incumple el ACU, se debe impartir el correctivo por el aquel. Cierra comillas. De tal suerte que la instancia definirá la definición de emitir o no orden de encarcelamiento respectiva, basándonos en dos hechos, a saber, inicialmente para permitir a las partes e intervinientes especiales intervenir en el traslado del artículo de que trata el artículo 447 del Estatuto Rituario y que se puedan tener las condiciones individuales, familiares, sociales, modo de vivir, antecedentes de todo orden del señor Álvaro Uribe Vélez. Asimismo, la probable determinación de la pena aplicable y la concesión de subrogados, porque tal como lo ha decantado la Corte en recientes pronunciamientos, tal postura puede resultar mayormente garantista, toda vez que en las estimaciones de los sujetos procesales puede dotar de mayores insumos a la judicatura y adoptar una decisión acorde con los petitum elevado.